Hola y bienvenidos. Anteriormente hemos visto divisores de tensiones con dos resistencias. Si todavía no lo han visto, por favor, véanlo ese primero. Y ahora vamos a ver divisores de tensiones con tres o más resistencias. Ok, vamos a empezar. Imagínense que yo tengo tres resistencias y las voy a poner todas del mismo valor. Voy a poner un kilo ohmio y un kilo ohmio. Y tengo un voltaje de 12 voltios. Este de acá es equivalente a este circuito de acá. Aquí tengo 12 voltios, aquí tengo 3 kiloohmios. Esta corriente que circula por acá, que es la que ya sale de mi fuente, que va a circular en cada uno de estos puntos, esa corriente es equivalente a 12 voltios sobre 3 kiloohmios por ley de Ohm. 12 voltios entre 3 kiloohmios es 4 miliamperes. Entonces, esta corriente de acá que está saliendo es de 4 miliamperes. Ahora, yo sé que por ley de Ohm, el voltaje en esta resistencia es corriente, que son 4 miliamperes, por mi resistencia. Me va a salir 4 voltios. En este de aquí, mi corriente también es 4 voltios. Y en este último, también va a ser 4 voltios. ¿Qué es mi salida? Voltaje salida 1. Mi voltaje salida 1 va a ser desde este punto de acá hasta tierra. Y si observo, la única resistencia por la que pasa son los 4 voltios. Ahora, ¿qué es mi voltaje salida 2? Salgo de este punto y tengo 4 voltios acá y 4 voltios de acá hasta llegar a tierra. 8 voltios. Y este mismo circuito yo lo puedo poner de esta manera. 12 voltios, aquí serían un kiloohmio y un kiloohmio. Cosa que acá tengo 4 voltios, 4 voltios y 4 voltios. ¿Cuál es el total? Desde este punto a tierra, 4 voltios. Y para este punto es 8 voltios. ¿Por qué? Desde este punto a tierra paso por 4 y paso por 4. En total tengo 8 voltios. Y estas son dos maneras de diagramar el mismo circuito. Ahora hagamos otros ejercicios. Y en estos otros ejercicios yo tengo 16 voltios. Y aquí yo tengo 2 kiloohmios en cada una de estas resistencias. Nuevamente, ¿cómo calculo? Este de aquí es equivalente a una sola resistencia de 2, 4, 6, 8. 8 kiloohmios. Tengo 16 voltios y tierra. Y por ley de Ohm, yo puedo calcular que esta corriente que circula por acá es equivalente a los 16 voltios dividido entre los 8 kiloohmios. 16 entre 8 son 2 miliamperes. Esta corriente que circula por cada una de estas resistencias va a ser de 2 miliamperes. 2 miliamperes acá, 2 miliamperes acá, 2 miliamperes acá y 2 miliamperes acá. Por ley de Ohm yo puedo calcular el voltaje en esta resistencia, en esta y en esta. En cada una de estas, fíjense, 2 por 2 es 4 voltios, que es entre estos dos puntos. 2 por 2 es 4 voltios, que son estos dos puntos. 2 por 2 son 4 voltios, que son estos puntos. Y 2 por 2, 4 voltios. Ahora, mi pregunta es, ¿cuál es el voltaje 1? ¿Cuál es el voltaje 2? ¿Cuál es el voltaje 3? Y esto me refiero el voltaje entre este punto hasta llegar a tierra, paso por 4 voltios. En este siguiente, desde este punto hasta tierra, paso por 4 y paso por 4. Entonces, en total, son 8 voltios. Y este tercer punto, desde este punto hasta tierra, paso por 4, paso por 4, paso por 4, son 12 voltios. Las aplicaciones típicas tienen resistencias iguales, pero no siempre se tienen resistencias iguales. Entonces, imagínense que tienen 12 voltios y aquí tengo una resistencia de 1 kiloohmio, aquí tengo otra resistencia de 1 kiloohmio, aquí tengo una de 2 kiloohmios y otra de 2 kiloohmios.
La resistencia equivalente de esto sería 2 más 2, 4, 5, 6. 6 kiloohmios, 12 voltios y tierra. Aquí nuevamente hemos hecho un ejercicio que tenga 2 miliamperes. No lo hice a propósito, salió. Entonces, en cada uno de estos pasan 2 miliamperes. 2 miliamperes por aquí, 2 miliamperes por acá, 2 miliamperes por acá y finalmente 2 miliamperes por acá. ¿Cuál es la caída de tensión? Aquí serían 2 voltios. En esta resistencia, en esta otra resistencia también serían 2 voltios. 2 por 1 es 2. En esta resistencia serían 4 voltios y en esta última resistencia serían 4 voltios. Ahora, si yo quiero encontrar los voltajes en estos puntos, B1, B2 y B3, este sería el voltaje desde este punto hasta tierra que pasé por 2 voltios. Este otro sería el voltaje desde este punto hasta tierra, paso por este 2 voltios y paso por este otro 2 voltios. Entonces 2 más 2, 4 voltios. Y este último sería el voltaje de aquí, que es 4 voltios, más 2 voltios, más 2 voltios, que son 8 voltios. Y hagamos un último ejercicio. Este le voy a poner todas mis resistencias iguales. 1, 1, 1, 1 y 1. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 kiloohmios. Y suponiendo que tengo una fuente de 15 voltios. La corriente es mis 15 voltios dividido entre la suma de mis resistencias, que es 5 kiloohmios. En este caso es 3 miliamperes. Y esos 3 miliamperes van a pasar por cada uno de estos sectores, por cada una de estas resistencias. Entonces aquí tengo 3 miliamperes, aquí circulan 3 miliamperes, aquí circulan 3 miliamperes, 3 miliamperes y 3 miliamperes. ¿Cuál sería mi voltaje? Mi voltaje en cada uno de estos puntos es mi corriente, 3 miliamperes por la resistencia de ese sector. Entonces este sería 3 por 1, 3 voltios en esta resistencia. En esta otra resistencia también tengo una caída de 3 voltios. 3 por 1 es 3. Aquí también tengo una caída de 3 voltios. 3 por 1 es 3. Y finalmente aquí tengo una caída de 3 voltios. Ah, no, hay una más. Y aquí más. 3 voltios. Si observo, 3 más 3, 6, más 3, 9, más 3, 12, más 3 son mis 15 voltios. Igual acá. 4 y 4, 8, 9, 10, 11, 12 son mis 12 voltios. 4 voltios, 4 voltios, 4 voltios, 4 voltios suman 16 voltios. Regresando a este problema, yo tengo voltaje 1, voltaje 2, voltaje 3 y voltaje 4. Cuando lo tengo de esta manera me refiero a el voltaje entre este punto a tierra, que es 3 voltios. Entre este punto a tierra paso por 3 y por otros 3 son 6 voltios. Mi voltaje 3 sería desde este punto hasta tierra paso por 3, otros 3 y otros 3. Hasta llegar a tierra pasé por 9 voltios. Y mi voltaje 4 desde este punto hasta tierra son 3 más 3 más 3 más 3. 3, 6, 9, 12. 12 voltios. Y esta sería mi respuesta de mis voltajes de mis divisores de tensiones con 3 o más resistencias. Muchas gracias y hasta el siguiente video.